Amada Iglesia de Dios, les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Paz a vosotros. Antes de que tomen su lugar, hermanos, por favor, acompáñenme a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a ubicarnos en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 18 al 19. Job, capítulo 1, versículos del 18 al 19. Con un amén, sabré que ya todos estamos en la lectura. Amén. Job capítulo 1, versículo 18 al 19. Vamos a leerlo todos juntos, dice la palabra de nuestro Dios. Entre tanto, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban conmigo y bebiendo vino en casa de tu hermano primogénito. Y he aquí un gran viento que vino del lado del desierto, e hirió las cuatro esquinas de la casa, y cayó sobre los mozos, y murieron, y solamente escapé yo, solo para traerte las nuevas. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tomen su lugar, por favor. Vemos en esta porción de la palabra de nuestro Dios, hermanos, a este varón, el varón Job, que muchas veces se nos ha presentado, hermanos, como ejemplo, un gran ejemplo de soportar las pruebas, un gran ejemplo de su perseverancia, de ser recto, de ser apartado del mal, pero sobre todo de reconocer a nuestro Dios en todos sus caminos. Cuando había alegría en su corazón de Job, él reconocía a nuestro Dios. Cuando había tristezas, estos pesares, estas aflicciones, él seguía reconociendo a nuestro Dios. Y es por eso que este varón ha sido un ejemplo importante para nosotros como hijos de Dios, porque es lo que debemos de ser, es lo que debemos todos de reunir delante de nuestro Dios para ser un hijo de Dios. Decía la escuela sabática: ¿cómo podemos ser verdaderos hijos de Dios? Pero el término verdadero hijo de Dios como que se presta más a un pleonasmo, porque dice la palabra de nuestro Dios que podemos ser o no ser nada. Dios nos pide: o eres o no lo eres. Entonces el término verdadero hijo de Dios como que no encaja en nosotros. O somos hijos de Dios o somos de la simiente de Caín, como lo vimos hace unos momentos en la escuela sabática. Continuando, hermanos, con el tema del plan nacional que viene detrás de su escuela sabática, el tema que hoy corresponde se titula Cuando se pierde lo valioso, que es la familia y el patrimonio. Es por eso que iniciamos con esta lectura que nos dan nuestros hermanos. Vemos que se encontraba la familia de Job, sus hijos, en su casa, estaban teniendo unos momentos de hermanos de convivencia, pero sin embargo vino la calamidad y desgraciadamente quitó la vida a todos sus hijos, a toda su familia. ¿Cómo cree, hermanos, nosotros que somos padres, cómo será perder un hijo? ¿Cómo será perder parte de nuestra familia? Yo creo que es devastador, hermanos. Es una tristeza enorme en nuestro corazón el saber que ya no vamos a poder ver a ese miembro de nuestra familia, como lo es el caso ahorita de la familia de nuestro hermano Francisco, que acaban de perder también a un ser valioso de su familia. Es doloroso, es triste, y es algo, hermanos, que nos apaga por dentro, y Dios conoce ese dolor. Y es por eso, hermanos, que cuando hablamos de pruebas nos referimos inmediatamente a este varón. Porque en las pruebas, hermanos, estamos hablando de fortaleza espiritual. Estamos hablando de que debe de haber en el Hijo de Dios ese espíritu de nuestro Dios. De no decaer ante estas tempestades. Porque muchas veces la prueba, hermanos, es dolorosa. Muchas veces la prueba es difícil. E inclusive nos hace dudar de nuestras propias habilidades espirituales. Nos hace dudar, hermanos, de que si usamos las herramientas espirituales que Dios nos ha dado y no sabemos si vamos a salir victoriosos, pero todo depende de cómo estamos cimentados en nuestro espíritu.
de qué tanta estatura espiritual tenemos, hermanos. Y sin embargo, este varón Job, este siervo de Dios, podemos ver que él tenía una estatura espiritual bastante grande. Inclusive yo quiero pensar que se asemejaba a la estatura espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿cómo lo describe nuestro Dios? Era recto. ¿Qué más era Job, hermanos? Temeroso de Dios. ¿Apartado de qué? Apartado del mal. ¿Y todas las cualidades las reunía también nuestro Señor Jesucristo? Sí, claro que sí. Entonces, hermanos, las pruebas son para ver cuánta espiritualidad hay en nosotros, cuánta fortaleza hay en nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 12. Y quizá, hermanos, podamos decir, pero se nos han predicado bastantes veces de cómo afrontar las pruebas, de que debemos de afrontar las pruebas con valentía, con espiritualidad. Pero, hermanos, no es casualidad que en estos momentos se nos vuelva a hacer hincapié y que debamos de soportar la tempestad cuando venga a nuestras vidas, así como lo hizo Job. No es casualidad que en estos tiempos peligrosos, hermanos, Dios nos siga exhortando a que no decaigamos en las pruebas, porque el reino es ¿para quién? Para los valientes, y solamente los valientes lo arrebatan. Dice el apóstol Santiago capítulo 1 versículo 12, dice: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá ¿qué, hermanos? Que Dios ha prometido a los que le aman. Queremos esa corona de vida, hermanos. Y es por eso que todos los días buscamos la aprobación de nuestro Dios. Todos los días buscamos agradar a nuestro Dios mediante nuestro pensamiento, mediante nuestra actitud. Pero sobre todo Dios quiere ver esa fortaleza espiritual que debe de haber en todos y cada uno de nosotros. Y es posible, hermanos, es posible tenerla. Porque nuevamente nos remitimos al ejemplo de Job, nos remitimos al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y nos podemos seguir, hermanos, toda la mañana diciendo de los ejemplos de espiritualidad tan grande que se pueden alcanzar y que la Biblia nos da ejemplo de ello. Y Dios nos ha trazado el camino para poder alcanzarlo. La cuestión es, ¿nosotros queremos, hermano? La cuestión es nosotros, ¿qué tan dispuestos estamos a ser moldeados por nuestro Dios? Porque el darle forma a una figura, hermanos, requiere llevar golpes. Darle forma a algo, hermano, requiere llevar, pasar por el fuego para que se ablande y pueda darnos esa figura. Y muchas veces, hermanos, pues pruebas son dolorosas. Y yo creo que la mayoría, o si no que todas, son dolorosas. Pero también Dios nos dice que Él no nos da nada más grande que lo que podamos soportar. Es como aquel boxeador que se prepara para una pelea. ¿Cómo se prepara? Tiene que entrenar, ¿sí o no, hermano? Y para entrenar tiene que soportar golpes, para entrenar tiene que soportar caídas, tiene que soportar raspones, para que cuando llegue a la prueba que es la competición, él pueda, ¿qué, hermanos? Estar preparado y salir victorioso. Así nosotros, hermanos, nosotros estamos en esta carrera. Estamos corriendo, porque lo veíamos hace 8 días, que Satanás está molesto con los hijos de Dios, porque él se ha propuesto hacer guerra contra nosotros. Pero Dios nos ha dicho: soporta la prueba, porque Satanás tienta, y su objetivo es, ¿qué, hermanos? Destruir, aniquilar, acabar. Pero nuestro Dios, con estas pruebas, su objetivo es que nos perfeccionemos, que lleguemos a la meta, porque Dios quiere probar nuestro temple, Dios quiere probar nuestra resiliencia. Más adelante vamos a hablar de estos 2 puntos. Pero sabemos, hermanos, que nuestro Dios nos prueba no solamente para darnos cuenta de nuestras bajezas, de nuestras carencias. Es parte de, pero no solamente para eso.
sino para que nosotros podamos seguir creciendo, para que nosotros podamos seguir perfeccionándonos y alcanzar esa plenitud que alcanzó Job, alcanzar esa plenitud que tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener esa plenitud? Y podemos lograrlo, pero para ello necesitamos las pruebas, así como lo hizo Job. En nuestra vida tenemos cosas valiosas, como es nuestra familia, como es nuestro patrimonio. Job tenía esas cosas. Tenía su patrimonio, tenía sus hijos, su familia, pero lo perdió. Y sin embargo, en medio de todo ese dolor, Job jamás se dejó caer. Entró en depresión, sí, es natural. Somos de carne y hueso, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Pero lo malo radica, hermanos, en que si nosotros nos levantamos, o nos quedamos en el suelo. También las pruebas, hermanos, es para sentir que la gracia de nuestro Dios sigue estando con nosotros. Para sentir la potencia de nuestro Dios que se perfecciona en nuestras bajezas, en nuestras flaquezas. Acompáñenme a segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Versículos del 9 al 10. Y dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habita en mí, ¿qué, hermanos? La potencia de Dios. Entonces tenemos que gloriarnos, hermanos, cuando pasemos por momentos difíciles, por momentos angustiosos, preocupantes, porque Dios nos está moldeando, porque se está perfeccionando, ¿qué? La potencia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Continúa diciendo, versículo 10, por lo cual me gozo en las flaquezas, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustia por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces ¿qué? Entonces somos poderosos, somos fuertes. Cuando nos encontramos en esta etapa de que ya no podemos más, es ahí donde sale el Hijo de Dios con esta fortaleza, con el Espíritu de Dios, venciendo la prueba. Porque contamos con qué, hermanos, con la potencia de nuestro Dios. Y dice aquí que se perfecciona cuando nosotros ya no podemos más. Nuestro Dios nos da esa capacidad, hermanos, para salir adelante. Pero solo aquel que le busca realmente a nuestro Dios, solo aquel que quiere realmente que nuestro Dios nos moldee a la forma que Él quiere, podemos alcanzar esta plenitud. Podemos salir victoriosos en las pruebas. Y yo creo que aquí todos, hermanos, hemos soportado pruebas. Yo creo que todos en momentos de nuestra vida hemos soportado dificultad, preocupación, angustia, aflicción. Y sin embargo seguimos aquí, hermanos. Y todo es porque el poder de nuestro Dios se perfecciona en nosotros. Y todo es porque hemos sabido salir de las pruebas. Por eso Dios nos bendice hasta este momento de nuestra vida, porque le hemos demostrado a nuestro Dios que sí nos importa ser hijos de Dios, que sí nos importa llegar a la vida eterna. Pero hay quienes no. Y nuestro Señor Jesucristo lo sabía, y por eso lo decía: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, solo aquel que demuestre realmente, hermanos, su disposición a ser moldeado por Dios. Pero ¿qué son las pruebas de fe en el Hijo de Dios, hermanos? Primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Si alguien la tiene, hermanos, me hace favor de leerlo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Amén, hermano. Adelante, hermano, gracias. En lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos,
en diversas tentaciones si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. Amén. Amén. Gracias, Señor. Entonces, hermanos, vemos que las pruebas son necesarias. Nuevamente nos hace hincapié nuestro Dios, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pueda reconocer que si pasamos las pruebas, pueda reconocer primeramente nuestro valor, pueda reconocer también nuestro empeño, nuestra dedicación que hacemos para las cosas de nuestro Dios. Porque dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Nosotros somos el especial tesoro de ¿quién, hermanos? De nuestro Dios. Y no quiere que ninguno se pierda. No quiere que ninguno caiga en ese confort. Porque si quedamos en el confort, hermanos, es el peor peligro que pueda haber para el Hijo de Dios. Porque es abrirle la puerta ¿a quién? A Satanás, para que entre a nuestra vida, para que nos arrebate ese premio por el cual estamos luchando usted y yo. Y si nos confiamos, hermanos, y si decimos, aquí estoy bien, en este lugar en el que estoy, no hace falta que me esfuerce. También la palabra nos habla de la pereza, hermano. La pereza espiritual. Y nos dice, vean la hormiga cómo trabaja. Oh perezoso. Y si nos dice que si somos perezosos va a venir la pobreza en nosotros y va a venir también, ¿qué, hermanos? La destrucción, porque cuando vengan las tempestades, todo lo va a destruir. Las pruebas de fe en el Hijo de Dios, hermanos, son necesarias. Y debemos de preocuparnos, hermanos, si ha pasado el tiempo y hemos estado bien. Si ha pasado el tiempo y no hemos pasado por aflicción, entonces ahí debemos de preocuparnos, porque entonces, ¿qué está pasando? Quizá Dios ya nos ha desechado, quizá Dios ya no se ha preocupado por nosotros, porque en nosotros no ha habido ese interés de seguir las cosas de nuestro Dios, de preocuparnos por crecer más, y nuevamente volvemos a caer ¿en qué? En el confort, en la comodidad. Sabemos que las pruebas, hermanos, producen dolor. A veces son golpes que pueden tambalearnos en nuestra fe. Pero como vimos, todo esto tiene un propósito divino. ¿Qué quiere Dios para nuestras vidas, hermanos? ¿Debilidad? ¿Qué querrá Dios para nuestras vidas, hermanos? ¿Maldición? ¿Perdición? Yo creo que Dios es lo último que quiere, eso para nosotros. ¿Qué logra nuestro Dios cuando salimos avantes en las pruebas? Primeramente, hermano, fortalece nuestro carácter. No nos doblegamos ante las ideologías que hay en el mundo, ante las costumbres que el mundo quiere que hagamos. Sabemos defender bien nuestra doctrina. Dios nos fortalece ese carácter para que cuando vengan esos dardos del mal no nos perjudiquen. Y tenemos un ejemplo claro de ese fortalecimiento del carácter. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 7. ¿Alguien más que me apoye, hermano? Segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 7. Si alguien lo tiene. Amén, hermanos. Palabra de Dios. He aquí, pondré yo el espíritu y oirán amor. Y volverá a tierra, y yo haré que tu tierra traiga suspiro. Amén. No es ese. Amén, hermanos, se diferente. Adelante, hermano, por favor. Gracias, hermano. Segunda de Reyes, ¿verdad? ¿Qué? La que leyó el hermano. Es la que leyó el hermano. Perdón, hermanos, entonces es Primera de Reyes,
Permítame. Creo que tengo mala cita. Perdón, es Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Amén, hermano. Adelante. Sí, dice la palabra de Dios. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle diciendo, levántate, come porque gran camino te resta. Amén. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Gracias también a mi hermano María por participar. Aquí vemos, hermanos, este caso. ¿De quién está hablando aquí? Todos hemos leído esta porción de la palabra. ¿Está hablando de quién? Del profeta Elías, que estaba amenazado por quién? Por Jezabel. Amenazado de muerte. Y sin embargo, Elías, hermanos, que era un profeta, que era un siervo de Dios, que tenía una estrecha comunión con nuestro Dios, cuando recibió esta noticia, ¿qué pasó? Se sintió solo, se sintió abandonado y corrió y se escondió en una cueva. ¿Cómo estaba el carácter espiritual de Elías? Muy flácido, muy debilitado, porque él, siendo un hombre de Dios, un varón de Dios, y sabiendo de lo que es capaz de nuestro Dios, él no debió haber, ¿qué, hermanos? Temido. Y sin embargo fue una prueba para él, para que él se diera cuenta que ¿qué? Que no estaba solo, sino que él en esos momentos tuvo un momento de debilidad, tuvo un momento de escuchar a su carne, y lo que hizo la carne, ¿qué le hizo? Pues ve y huye, escóndete porque te van a matar. Y sin embargo nuestro Dios lo abastece de alimento, y no solamente una vez, lo abastece una segunda vez, y le dice, levántate, porque gran camino te resta. Y muchas veces nuestro Dios así nos dice, no te dejes vencer por esta prueba por la que estás pasando hoy, porque no estás solo. Mejor levántate porque todavía te resta mucho camino por recorrer. Muchas veces nos sentimos así, hermanos, que la prueba es tan dura que nos sentimos solos y preferimos ¿qué? Quisiéramos ya escondernos, quisiéramos ya, pues que Dios, como dijo Elías, ya mejor quítame la vida. Porque a Elías también le dijo, mejor quítame la vida. Y es lo que no vemos nosotros. Dios está viendo ahí que tenemos un momento de debilidad, de carnalidad, y es lo que Dios quiere perfeccionar a través de esas pruebas, menguar esa carnalidad y que el Espíritu, ¿qué, hermanos? Crezca. Y es por eso que Dios le dice, levántate, porque esto es solo el principio, todavía tienes mucho camino que recorrer. Por eso las pruebas, hermanos, nos fortalecen el carácter. Y cuando viene la segunda prueba y salimos avantes de la primera, nuestro carácter ya está más fortalecido. Y tenemos esa certeza, esa confianza de que Dios nos va a dar la salida junto con la prueba. ¿Qué más produce la prueba en nosotros? Paciencia. Hay veces que somos o queremos las cosas tan rápido, que queremos que Dios actúe en nuestro tiempo. Y no queremos esperar ¿a qué? A los tiempos de nuestro Dios. Porque Dios también tiene su plan, Dios tiene su tiempo, pero nosotros en nuestra carnalidad queremos que las cosas sucedan al momento. Salmo capítulo 40. Versículos del 1 al 3. ¿Cómo dice mi hermano Aarón? Salmo capítulo 40, versículo del 1 al 3. Resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor. Me hízome sacar de un lago de miseria, de lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y esperarán en Jehová. Amén. Aquí vemos este salmo de David que nos narra cómo Dios lo sacó de un momento difícil que se encontraba en su vida. Y dice, resignadamente esperé. En otras versiones, ¿cómo dice? Pacientemente esperé.
Y es este ejemplo también que nosotros debemos de tomar para nuestra vida en estos momentos en los cuales pasamos pruebas, pasamos aflicciones, hermanos. Y quiero también pues dar mi testimonio, hermanos, cuando yo estaba pidiendo mi cambio para acá, que mi trabajo no me respondían y me rechazaban y me daban largas, y yo oraba al Señor y decía, pues ¿qué está pasando? Y como dice aquí el Salmo de David, pues yo resignadamente, hermanos, esperé a los tiempos de Dios. Y sí, como en la carne, como somos humanos, hay veces, hermanos, en que quería yo que Dios me respondiera, pero ya al día siguiente, o que hiciera una oración en la noche y en la mañana ya dijera, aquí está. Pero Dios nos enseña, hermanos, Dios nos enseña a que no debemos de actuar como nosotros creemos que debemos de actuar, a que debemos esperar, hermanos, el momento exacto, el momento oportuno en que Dios diga que deben de realizarse las cosas. La cuestión aquí es que no perdamos la fe. La cuestión aquí es que tengamos esa fortaleza. Y como ya vimos aquí, fortalezcamos nuestro carácter, y una vez fortalecido tendremos esta paciencia, como dice aquí. Y dice el versículo 3, después de que estuve pacientemente esperando, dice aquí, puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Y verán estos muchos y temerán y esperarán en Jehová. Eso quiere decir que David dio testimonio también de que su paciencia tuvo frutos en su prueba, y los demás lo vieron y también hicieron lo mismo, y su fe creció. ¿Y qué más produce la prueba en nosotros? Perseverancia, hermanos, porque de nada sirve que nos esforcemos por tener paciencia, por fortalecer nuestro carácter, pero no perseveramos en ello. Job capítulo 1. Vamos a regresar al libro de Job, capítulo 1, versículos 21 al 22. Job capítulo 1, versículos 21 al 22 dice así: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios del propósito alguno, sino al contrario, hermanos, Job en medio de su angustia siguió perseverando en su fe. Job en medio de su angustia no le echó la culpa a Dios, sino al contrario, lo siguió ¿qué? Engrandeciendo, lo siguió ensalzando, y siguió dando testimonio a las demás personas que lo veían, porque los demás lo veían, y él siguió dando testimonio de que Dios no obra nada más o más bien Dios no manda la prueba nada más por mandar la prueba. Pacientemente también esperó Job, con su dolor, con sus golpes, con sus caídas. Y sin embargo dice aquí que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito. Y muchas veces nosotros en la prueba nos desesperamos. Muchas veces nosotros en la prueba nos peleamos hasta con el mismo Dios y diciéndole, ¿por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Si yo, mira, he sido recto, voy a la iglesia, diezmo, ayudo a mi prójimo, no digo malas palabras, te proclamo ante las personas de allá afuera, ¿por qué me pruebas de esta manera? Y son cosas, hermanos, que nos hacen reflexionar, que nos hacen analizar nuestra vida, y que si lo analizamos bien, podemos comprender los propósitos de nuestro Dios. Por eso, hermanos, en la vida del Hijo de Dios, para soportar todo esto, debe de haber la templanza y debe de haber la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia, hermanos? La aceptación, así es, pero fíjese, el diccionario dice que es la capacidad de sobreponerse a la adversidad y salir fortalecido. Por ejemplo, la resiliencia en el ámbito odontológico, cuando ponemos un alambre de ortodoncia, tenemos que hacer dobleces para que los dientes puedan seguir una línea. Y cuando sacamos ese alambre,
de la boca, el alambre vuelve a quedar estirado. Esa es la resiliencia. En el ámbito espiritual, hermanos, así debe de ser nuestra fe, así debe de ser nuestra estatura espiritual. Que ante las adversidades no nos dobleguemos, no caigamos, sino que al contrario, en las pruebas, como dijimos, van a ser duras, va a causar dolor, pero cuando salgamos de ellas vamos a volver a ser, o más bien nuestro espíritu va a ser fortalecido y se va a mantener en esa posición que Dios nos enseña. No va a variar, no va a fluctuar. Y la templanza, hermanos, esto debe de ir acompañado de la templanza. ¿Qué es la templanza? Porque Dios también nos pide ser templados. Usted misma, las que son amas de casa, me imagino que también han de tener refres que luego traen vidrios templados, o inclusive también en las estufas traen vidrio templado. ¿Qué es eso? Es que aguanta las altas temperaturas. Así es, aguantan las variaciones de temperatura, las vibraciones, todo lo que le acontezca a ese vidrio lo va a aguantar. Y por lo mismo nuestro Dios así nos pide a nosotros ser templados, tener ese dominio propio. Dice que es la virtud del dominio propio, que es la moderación y el equilibrio emocional que debe existir en una persona, y más en nosotros que somos hijos de Dios. Y volvemos al ejemplo de Job, cuando le vinieron a dar la noticia: es que tus hijos murieron, es que tu ganado, es que tus propiedades, es que todo lo has perdido. Job tuvo resiliencia y tuvo templanza. Porque si hubiera sido carnal, hubiera perdido la cabeza, hubiera echado la culpa a Dios y se hubiera desbaratado y desmoronado y ya no quiero saber nada. Y, hermanos, esa es la actitud de un hijo de Dios. Yo creo que no. Y es por eso que Job nos dio este gran ejemplo de templanza y de resiliencia. Y vamos a ver dos ejemplos más, uno de resiliencia y uno de templanza. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 9. Segunda carta a los Corintios. Ya casi terminamos, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 8 al 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 8 al 9. Estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no pereceremos. Aquí el apóstol Pablo estaba dando una exhortación a todos los hijos de Dios que habían creído a que mantuvieran esta resiliencia, a que mantuvieran esa posición, esa fortaleza de su espíritu. Iban a ser perseguidos, iban a ser encarcelados, azotados. El mismo Pablo dio testimonio de ello, de que él mismo padeció esas cosas, pero sin embargo su resiliencia estuvo intacta, estuvo presente, estuvo firme. Por eso dice aquí: estando atribulados en todos, mas no angustiados, porque sabemos quién nos va a sacar de ese lodo cenagoso. ¿No lo dijo David en su salmo? Él me ha sacado de ese lodo cenagoso, porque pacientemente he esperado en él. Y hoy nos llama a nuestro Dios a la paciencia. Hoy Dios nos llama a la resiliencia, a la templanza, para que podamos ser dignos hijos de Dios. No verdaderos hijos de Dios, hermanos, porque somos o no somos. A ser hijos de Dios. Y que realmente llevemos el nombre de hijos de Dios en alto. Que los demás vean que realmente somos hijos de Dios. Génesis capítulo 45, el ejemplo de templanza que les mencionaba, está aquí en esta porción. Génesis capítulo 45, versículos del 4 al 5. Dice: entonces dijo José a sus hermanos: llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, fíjese aquí, hermanos, lo que dice: no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. A José
Ya los había perdonado, hermano. Se fija el nivel de templanza que tenía José. Si José hubiera sido alguien más, hubiera arremetido contra sus hermanos. Se hubiera vengado desde esa vez que los vio llegar a Egipto a pedir alimento. Y se hubiera vengado, porque José estuvo en su mano haberse vengado de sus hermanos. Pero sin embargo José conocía de quién era hijo. José conocía a quién servía. Y no tomó venganza, sino al contrario. ¿Qué hizo? Su templanza, su fortaleza, su dominio propio, hizo que perdonara a sus hermanos. Y le dijo: no se entristezcan por haberme vendido, porque todo esto tuvo un propósito. ¿Y el propósito viene de quién? De Dios. Y entonces, hermanos, nuestro Dios hoy nos dice lo mismo: cuando pasen por las pruebas, no se entristezcan. Cuando pasen por las pruebas, no se preocupen, sino al contrario, debemos estar gozosos. Debemos estar en comunicación con nuestro Dios y siempre en comunión con Él, porque son las pruebas las que nos van a fortalecer, las que nos van a tener nos van a hacer tener esta resiliencia y esta templanza que necesitamos, así como la tuvo José, como la tuvo David, Pablo, Job y sobre todo nuestro Señor Jesucristo. Debemos demostrar, hermano, que nuestra lealtad siempre va a estar con Dios, aun cuando las pruebas parezcan difíciles de superar, aunque creamos que no vamos a salir de las pruebas. Hermano, nuestra lealtad debe de estar siempre con nuestro Dios, porque Dios nos está moviendo, porque todo esto va a obrar para un bien, no para Dios. ¿Para quién? Para nosotros, porque Dios es un Padre amoroso, Dios es un Padre misericordioso, y lo vemos con Job. Cuando él salió avante de estas pruebas, ¿qué hizo con Job? Le restituyó todo a Yahweh. Le restituyó su ganado, le restituyó su vivienda, le restituyó su familia. Y no porque seamos materialistas, hermanos, no, porque nuestro Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas, sino porque Job primero buscó el reino de Dios y su justicia. Y todo eso vino por añadidura. Y más aparte porque Dios vio que Job tenía esa templanza y esa resiliencia. Póngase de pie, hermanos. Quiero concluir con la cita de Proverbios, capítulo 24. Proverbios, capítulo 24, verso 16. Vamos a leer la primera parte solamente. Proverbios, capítulo 24, versículo 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra de nuestro Dios: porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar. Porque 7 veces cae el justo. Hoy usted y yo, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de ese sacrificio, nos ha presentado justos delante de nosotros. Y dice aquí que vamos a caer 7 veces. Es decir, vamos a caer muchas veces. Pero el justo va a ser siempre levantado con la ayuda de nuestro Dios. Que Dios le bendiga, hermanos. Pásalo.